muchos creyentes, muchos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos que asisten a una iglesia han perdido su salvación. Otros han perdido bendiciones financieras. Otros han perdido la herencia y la bendición de la familia. Y todo este problema no es por culpa de la pandemia. No es por culpa de la guerra o de las guerras. No es problema o no es culpa de gobiernos corruptos. No. Esto tiene su epicentro en algo más profundo. Es muy fácil culpar a la pandemia de todos los divorcios que están ocurriendo. Es muy fácil culpar a la pandemia de todas las familias disfuncionales que a raíz de la pandemia están ocurriendo. Es muy fácil culpar a los gobiernos corruptos de que nuestros hijos se nos estén yendo de las manos. Es muy fácil culpar a la iglesia. Es muy fácil culpar a todo de que estamos perdiendo lo que Dios nos pidió que no perdiéramos. Sin embargo, no es culpa de todo lo que nos rodea. El epicentro va mucho más allá de eso y es de lo que hoy yo quiero hablar. El quinto libro de la ley, Deuteronomio, es la recopilación de todo lo vivido por Israel en su éxodo a la tierra prometida. Es un resumen general de Israel por el terrible desierto, tal como lo describe el primer capítulo de Deuteronomio. Y es aquí en el primer capítulo donde encontramos 4 acciones que nos van a llevar a perder la herencia de Dios si seguimos así. Escuche, Deuteronomio es la recopilación de todo el éxodo, de todo lo que sucede en Levíticos, de todo lo que sucede en Números. La recopilación general es un resumen global que escribe Moisés. Todo lo que viene en Deuteronomio usted lo puede encontrar con más lujo de detalles en Éxodo, Levítico, Número, de acuerdo a lo que Moisés está presentando. Moisés está haciendo una despedida. Son palabras de Moisés, Deuteronomio, son palabras de Moisés de despedida, porque usted ve el capítulo 1 y le dice, y por culpa de ustedes, le dice al pueblo, yo también quedé fuera de entrar a la tierra prometida. Y no la voy a ver. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, nos damos cuenta de cómo viene la herencia. Cuando usted lee Deuteronomio 6, que no vamos a leer eso, nos vamos a ubicar en el 1, voy a hacer un mensaje textual, pero quiero darle el panorama. El Señor le dice a Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando le da la orden, fíjese cómo viene. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Habla de cuidar nuestra salvación, nuestra conexión con Dios. En lo personal, estas palabras primero estarán en tu corazón y luego habla de cómo cuidar la herencia que es la familia y se las vas a repetir a tus hijos y se las vas a escribir y se las vas a hablar caminando. Es decir, no pierda la herencia de Jehová. Pero antes que todo les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y aquí viene la cuestión financiera, donde Dios no está peleado con eso. Le dijo, te voy a llevar a un lugar donde hay casas que tú no edificaste. Hay plantíos listos para cegar que tú no sembraste. Es decir, Dios tiene herencias. Dios no solamente te ha dado la vida eterna a ti y quiere que la cuides. Dios no solamente te ha dado una hermosa familia que quiere que cuides, sino también ha preparado una herencia aquí en la tierra que quiere que tú disfrutes. Que yo disfrute hasta que Él venga. Él ha preparado
algo especial aquí en la tierra para nosotros, a lo que la Biblia le llama la tierra prometida. Sin embargo, alguien dirá, pastor, pero yo no la he visto. Tal vez ahorita se va a dar cuenta el por qué no la hemos visto. La Biblia declara, hablando el Señor, yo sé los pensamientos. Otra versión dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y los planes del Señor dice que son de bien y no de mal. Todo lo que Dios piensa para nosotros es de bien. Dios todo lo que planea para tu familia, para tu vida, siempre será de bendición, que fructifiques en todo lo que hagas. Pero para que esto ocurra, no basta con la intención. Para que esto ocurra, es necesario conocer los principios bíblicos que tenemos que vivir. Dios le dijo a Israel, tengo una tierra para ti. Una tierra que yo le prometí a sus padres. Una tierra que yo prometí y no me he olvidado y ya la preparé, pero tienen que tomarla. Ahora bien, aquí viene todo el proceso del por qué la mayoría de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. La primera acción que nos impide tomar la herencia de Dios es la rebeldía. La rebeldía. Iglesia, vamos a leer el verso 26 todos juntos. ¿Les parece? Estamos en el capítulo número 1, verso 26. Todos juntos dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Lo primero que impide que tú sobreguardes o salves la herencia, ya sea salvación, ya sea la familia o ya sea las cuestiones financieras, tiene que ver con la rebeldía. El ser rebeldes a la palabra de Dios es pecado. El ser rebeldes a lo que Dios pide en la palabra es pecado. No se trata, iglesia, de cumplir solo lo que me gustaría cumplir. No se trata de argumentar que el Antiguo Testamento no es válido, solo el Nuevo Testamento. Eso no es, porque la Biblia declara, hablando el apóstol Pablo, que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Esta palabra no pasará. Y habla de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. No pasará. Cuando yo no obedezco esta palabra, realmente no, es como si Dios trajera al pueblo de Israel dando vueltas por el desierto y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y volvía a la rebeldía y volvía a darles vuelta. Lo que era un camino de 6 meses, se tardaron 40 años y no todos entraron. La rebeldía es uno de los enemigos más severos contra Dios. Amén. Se te puede estar enseñando en la iglesia 50 mensajes sobre el mismo principio y después oyes a alguien afuera que dice todo lo contrario, sin fundamento, y se te predica lo mismo 50 veces en la iglesia y no lo crees. Predica algo allá lo contrario y dices, no, tiene razón. Y yo digo, ¿cómo se le ocurre? No, es que no estamos mal. Lo que pasa es que no queremos obedecer la voz de Dios. Aquí tal vez hay muchas familias sentadas que hace 15 años atrás debieron haber entrado en una tierra prometida. Aquí hay hombres y mujeres que hace 10 años atrás debieron haber conquistado una tierra que Dios ya tenía preparada. Pero aún el Señor los mantiene dando vueltas porque se han vuelto rebeldes. La rebeldía con Dios no tiene otra cosa más que no obedecer lo que usted sabe que tiene que hacer. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
La rebeldía, escriba esto, nos hace obstinados. A Israel le pasó algo y ahí está en el contexto. Usted léalo con cuidado en su casa, capítulo 1, todo el capítulo 1. Israel se volvió no solo rebelde, la rebeldía lo llevó a ser obstinado. Le voy a explicar. El Señor les dijo: levántense en armas, conquisten la tierra que yo les doy. Y aunque había gigantes, la Biblia menciona como 3 tribus de gigantes, no solamente los de Anac, sino había otras 3 tribus de gigantotes, de gente alta, enorme. Y le dijo: suban, porque yo voy con ustedes. Y el pueblo, todo lo contrario, desfalleció, desmayó y dijo: no, no vamos a subir, nos van a matar, nos van a despedazar. Y Dios se molestó que no hicieran lo que Él les estaba pidiendo. Y entonces dice la Biblia que Dios se molestó y se los hizo ver. Y entonces Israel dijo: no, bueno, vamos a agarrar las armas y vamos a subir. Y el Señor les dijo: ahora no. Cuando yo les dije no quisieron, ahora no van a subir. Y ellos dijeron: no, sí, vamos a subir, agarren todas sus armas. Y el Señor les dijo: si ustedes suben, yo no voy a ir con ustedes. Y el pueblo de Israel, ¿qué creen que hizo? Se fue. La consecuencia es que a más de la mitad del ejército judío los despedazaron. A veces Dios te habla y te dice: no haces eso, y tú obstinado: no, ¿y por qué no lo voy a hacer? Y Dios te habla por la palabra en una oración. Dios te habla: no, y es que yo quiero. Y entonces anteponemos nuestros deseos. Y entonces Dios dice: bueno, puedes hacerlo, pero yo no voy a estar ahí. La única manera de garantizar que todo lo que yo haga como familia, en mi persona hacia el cielo y en lo que Dios quiere en mi tierra prometida financiera, lo que garantiza es la obediencia. Yo recuerdo cuando vino un coreano, Lee Chok-suk, y vino al estadio 123. ¿Alguien recuerda? Que había un poder en ese hombre, que mientras él estaba predicando, los endemoniados caían por las bancas y su equipo rápido entraba. Era un hombre de Dios tremendo. Lee Chok-suk. Mi padre fue parte de la coordinación de ese, antes ¿cómo le llamaban a esos eventos? No eran campañas, le llamaban cruzadas. Gracias. Y recuerdo que una vez nos reunió él a todos los pastores, bueno, reunió a los pastores, pero allí yo andaba para una conferencia, y él le dijo, escuche bien, Lee Chok-suk, no se le olvide su nombre, coreano. Él fue uno de los pastores de Paul Yong-hee Cho. En Corea está la iglesia cristiana más grande en el mundo, tiene como 1 millón de miembros la iglesia. La iglesia es un estadio, está enorme, y la iglesia tiene como unos 250 pastores asociados. Lee Chok-suk era uno de ellos. Y recuerdo que él empezó a decir: mire, había un hombre que llegó con el pastor y le dijo: pastor, voy a empezar una pequeña empresa, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Qué quiere? ¿Qué necesito hacer para que Dios me bendiga? El pastor le dijo: número 1, trae tus diezmos al alfolí. Número 2, vente a la oración de la iglesia. Número 3, asiste a los cultos. Número 4, asóciate o ve a un grupo de células y participa y esté activo con él. 4 cosas que tienes que hacer. Aquel hermano salió muy emocionado y empezó a hacer tal y como se lo había dicho el pastor. Aquel hombre empezó a crear una de las empresas más fuertes que existen en el planeta. Estoy hablando de Panasonic. Y este hombre empezó a hacerse grande. Y de repente, de pronto, al año y medio, 2 años, vino llorando con el pastor. Le dijo: pastor, no sé qué pasó, mi empresa se vino abajo.
Mi empresa está perdiendo en la bolsa de valores. Mi empresa, estoy cerrando plantas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios? Y dice este hombre, porque era parte de la junta administrativa, que el pastor John Hee Cho, muy tranquilo, muy sereno, lo sentó y le dijo: a ver, yo recuerdo haberte dicho 4 cosas. ¿Has traído tus diezmos? Y dijo aquel hombre: no. ¿Por qué? Bueno, pastor, es que pues diezmar 100 pesos de 1000, vamos a suponer, ¿verdad? En su dinero, pues es muy fácil, pero diezmar 10,000 de 100,000, pues ya como que el monto es. No estoy hablando de miles, ellos están hablando de cientos de miles de dólares. Número 2, has venido a la oración. Pastor, ¿cómo va a venir a la oración si no tengo tiempo? Ando viajando de un país a otro, viendo mis negocios, viendo. Muy bien. ¿Estás en una célula activo? No, pastor, no tengo tiempo, ya tengo mucho que no asisto. Esa es la causa de por qué todo lo que subió se vino abajo. Porque has sido rebelde a lo que Dios te pidió. Aquel hombre, dice Lee Cho-suk, dijo, entendió el proceso y empezó a hacer todo lo que había dejado de hacer, escuchando la voz del hombre de Dios, escuchando la voz de Dios a través de la persona. Y ahora Panasonic volvió otra vez y ha comprado empresas y se ha hecho ese hombre poderoso, un hombre cristiano. ¿Qué voz estás siguiendo tú? ¿Qué voz es la que te dirige? ¿La voz de tu emoción, la voz de tu lógica natural, de tu sabiduría humana? ¿La voz de lo que percibes con tus ojos naturales? ¿O estás siguiendo la voz de Dios que en fe te dice, tienes que hacer esto y yo garantizo introducirte en la tierra prometida? Amén. Escuche, Dios siempre para probarte te va a pedir lo que más le duela al ser humano. Si en los tiempos de Abraham hubiera dinero, le hubiera pedido dinero, pero como no había, le dijo, te voy a pedir a tu hijo. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que más nos puede a los seres humanos son las finanzas. Y hay más de 2,300 textos que todo lo abordan en la Biblia hacia las finanzas. ¿Saben por qué? No porque Dios esté hostigando, sino porque Él sabe qué es lo que nos pesa a nosotros, y la única manera de que Él pueda hacer algo a favor de nosotros es que nosotros dependamos de Él y no de lo que pensamos tener. Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata, que Él lo tiene todo, que usted y yo no dependemos de la bolsa de valores. La inflación va para arriba con esta guerra que se está aventando Rusia. La inflación va para arriba, el dólar ya va a empezar para arriba, la canasta básica, ya la tortilla que compramos en 20 pesos y nos hacía mucho, ya está en 23 en algunos lugares, y agárrense porque la canasta básica va para arriba. Lo más hermoso es que los que confían en el Señor y lo obedecen, no se basan en cómo está la bolsa de valores en Nueva York, ni lo que está pasando. Nuestra economía depende del cielo, y el cielo no tiene pobreza, y el cielo no tiene escasez. ¿Qué tan poderoso es Dios que dice la palabra, pídeme y te daré las naciones por heredad? Eso habla de un Dios poderoso. El problema no es Dios, el problema es que no escuchamos su voz. Mira qué dice Dios de cómo debes de cuidar tu salvación. Mira cómo dice Dios de que tenemos que hacer para que nos vaya bien en esta tierra financieramente. Mira qué dice Dios para poder ayudar y cuidar a nuestra familia de que no se nos pierda. Y cuando yo lo encuentre, yo tengo que obedecerlo. No tengo otro camino. Mire su Biblia, por favor, mírela. Esta Biblia es su mapa para lo que necesita. Solo necesita abrirla y encontrar los tesoros que están allí.
La rebeldía fue el primer paso que dejó fuera a Israel de entrar a la tierra prometida. Fíjense cómo les dice Moisés: todo lo contrario, fueron rebeldes. Cuando Dios les decía suban, no querían. Y cuando Dios les dijo no suban, ahí van. Número 2, el segundo principio. Bueno, antes de entrar al número 2, solo quiero decirte algo. Hay cosas que de Dios nunca van a cambiar. Su ley, sus decretos, sus estatutos, sus principios, su palabra. Esas 4 cosas son las que nunca cambian de Él. ¿Qué es lo que está en esta palabra? Por eso debemos obedecerlo. Número 2, la murmuración. Versículo que sigue, verso 27. Le voy a pedir a todos los varones que fuerte lean el verso 27 a una voz de Deuteronomio 1:27. 1, 2, 3, todos. La murmuración tiene muchas caretas. Criticar, hablar más de algo, de alguien, chismear, burlarse, quejarse. Son caretas de la murmuración. Yo recuerdo oír un día a alguien decir que murmurar, no recuerdo si fue mi papá, yo pienso que sí, que describió murmurar como hablar despacio, como un susurro, como un cuchicheo, para quejarse, para criticar, lo que sea. Uno de los errores constantes de Israel en el desierto fue este. Iba todo muy bien, salieron muy contentos con su oro que le dieron los egipcios, venían bien contentos porque iban a una tierra nueva. Viene el primer obstáculo y empieza el cambio. No hay agua. Para eso nos trajo Dios al desierto, para matarnos. Ya era una, ¿cómo le llaman eso? Paranoia. Para eso nos trajo Dios, para que muramos en el desierto sedientos. Allá teníamos el Nilo, un río caudaloso. Éramos esclavos, pero teníamos agua. El Señor les da agua, bien pura, porque salió de una roca, de la peña de Oreb, bien pura. Los que saben dicen que es agua que baja por las montañas y viene cuesta abajo. Esas piedritas van purificando el agua. Bien rica. Muy bien. Ay, se les calmó el problema y ahí van. Y llegan al Mar Rojo y otra vez. Para eso nos sacó el Señor, para que aquí nos masacren a todos. No había mejores tumbas en Egipto. El Señor les abre el mar. Pasan, todo muy bien. Ya estaban cansados del maná. Queremos carne, para eso nos trajo el Señor. Si allí había platillos suculentos, hacíamos de cocinar bien rico. Es decir, todo era una queja. Todo era una murmuración. Todo era hablar. Y Dios mostrándose. Dios manifestándose, abriendo el mar, sacando agua de la roca, cubriéndolo del calor, cubriéndolo del frío, cubriéndolo de los animales ponzoñosos. Hasta se cansó el Señor y dejó que salieran las serpientes y animales y los picaran. Y ahí es cuando se acordaron de Dios. Pero todo ese tiempo que el Señor los iba cuidando, había una protección que ellos no estaban viendo. Y ese es el peor error, no ver lo que Dios hace todos los días a tu favor. Vemos los problemas en el trabajo, vemos los problemas aquí. Nunca vemos lo que Dios hace. Simplemente al abrir tus ojos, desde ahí Dios ya está haciendo algo. Lo que está haciendo a tu favor es darte un día más, una oportunidad más. El que puedas mover tus dos manos,
el que puedas venir a este lugar caminando por tu propio pie, es algo que Dios está haciendo a tu favor, que no estamos viendo. En este momento hay gente en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte. Y usted y yo estamos adorando el nombre de Dios con vida en este lugar. Dios haciendo milagros para que lo vieran. Y el pueblo empecinado en levantarse contra Dios. ¿Cuántas veces hemos juzgado a Dios por lo que vivimos con nuestras palabras? Lo juzgamos de que decimos: ¿y por qué Dios no me quita esto? Y si ya oré, ¿por qué Dios? Y si Dios es poderoso, ¿por qué no puede hacer esto? No, no es que no pueda. Es que no hemos aprendido a confiar en Él. Y mientras Él escuche ese tipo de expresiones, seguirá guardando silencio hasta que tú reconozcas que sin Él no somos nada. Mientras nosotros le hablemos al Señor, Él va a guardar silencio. Me gusta mucho la imagen que mi padre expresó una vez cuando hablaba sobre Israel en el desierto, y todo lo tengo aquí presente, que él decía, y no sé si lo dijo predicando alguna vez ya hace muchos años o lo dijo en el instituto bíblico, pero yo recuerdo que cuando hablaba él, dice que Dios, que el pueblo iba caminando y que Dios todos los días salía desde el balcón del cielo de su trono, y que él decía a Dios: voy a ver a mi pueblo, voy a escuchar a mi pueblo, a ver qué hermosas cosas me dice mi pueblo. Y nomás se oía: para eso nos sacó Dios, nos va a matar. Allá estábamos mejor, esclavos, pero estábamos mejor. Y entonces el Señor decía: una vuelta más, una vuelta más. Y al siguiente día, y solo escuchaba. Las quejas cierran la mano de Dios, tu fe la abre. Tu queja hace que Dios guarde silencio. ¿Y por qué mis hijos son así? Yo ya oré y no se convierten. Espera. Persiste. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. No te desesperes, pero insiste, no te canses. Con 5 minutos hincados, ¿usted quiere abrir el cielo? No, eso es persistencia. Muchos estamos perdiendo por cuestionar a Dios porque no entendemos. Recuerde que de nuestra abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y dice la Biblia que de nuestros labios solo debe salir la palabra que edifique. Tal vez su familia no está cambiando porque tal vez lo que sale de su boca no es fe. Está tan confundido que no espere que ellos tengan fe cuando usted mismo está confundido. Tal vez lo que ellos vean o su esposo o su esposa escuchan son palabras que en lugar de edificarlos y afirmarlos, los están destruyendo. ¿Qué es lo que estamos hablando? No hable contra Dios, porque sus hijos van a crecer creyendo que no hay Dios. Hoy más que nunca en las universidades están haciendo a nuestros hijos, ¿cómo se puede decir? Antirreligiosos o anti-Dios por las filosofías que ellos hablan. Y es una lucha en sus universidades, en sus escuelas. Y todavía le agregamos así que en lugar de nosotros confrontar eso con la palabra, nosotros mismos estemos ayudando a lo que ellos están creyendo. Y entonces, en lugar de estar cuidando la propiedad que Dios nos dio, nosotros mismos le estamos destruyendo. Número 3, el desánimo.
De Deuteronomio 1:28. Ahorita leyeron los varones, ahora van a leer las damas con voz fuerte. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Mire cómo va la seguidilla de todos los errores de Israel, que Moisés se los está recordando. Listas las damas. 1, 2, 3. Gracias, mis hermanos. El desánimo se puede definir como el espíritu humano derrotado, colapsado, sin fuerzas. El espíritu humano colapsado, derrotado o sin fuerzas. Muchas veces perdemos oportunidades por desanimados. Escúcheme, alguien así nomás por preguntar, y conférmanos, porque a lo mejor ahí está la respuesta. Alguna vez pensó, dijo, yo voy a poner una tienda de abarrotes. Levante la mano. ¿Alguien alguna vez? ¿No? ¿No? O un negocio, sea cual sea. Levante su mano. De comida, de lo que sea. Amén. Dios no está peleado con eso. Yo conocí una hermanita, una ya grande de edad, que iba con su hijo a la iglesia Centro Familiar Cristiano donde estábamos. Y una vez me dijo, ore por mí, pastor, porque quiero poner una tiendita de abarrotes. ¿Ah, sí? Ah, ok. ¿Y dónde lo voy a poner, hermana? Ahí en mi casa. Y fíjese lo que me dijo, en la esquina hay un Oxxo y en la otra esquina hay un súper. Pero yo sé que mi Dios me va a ayudar. ¿Cuál sería la lógica de alguien? Ay, yo quiero poner un abarrotes. Ay, hermano, pero en 3 cuadras hay un Oxxo. No, nadie va a venir. No, mejor no lo pongo. Ay, pastor, yo quisiera poner esto, pero fíjese que en Piedras ya hay. Pastor, a mí me gustaría hacer esto, pero fíjese que aquella mujer de la cual estoy hablando puso su tiendita en medio, estaba frente a una escuela y ahí la puso, un súper y su tienda bien chiquita. Cada vez que pasábamos por ahí, porque íbamos a la iglesia, ella vivía a 2 cuadras de la iglesia, iba a verla, cómo tenía gente esa mujer ahí. Yo le voy a decir, ¿qué hizo la diferencia? La gracia de Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios te va a dar tanta gracia que va a empezar a hacer que la gente vaya hacia donde tú estés. Porque Él está con los que en Él confían. Pero muchas veces apenas lo pensamos y ya le empezamos a poner tantos peros en la mente que tenemos 5 minutos tan animados para poner algo, hacer algo, y en 5 minutos derrumbamos todo lo que habíamos hecho. Porque perdimos aquí. El desánimo es terrible. Ya estaban a tiro de piedra, mis hermanos, para que me entiendan coloquialmente, a tiro de piedra para entrar a la tierra prometida. El Señor les dijo, nada más suban. Nada más suban. Pero lo que le dieron las hermanas se dieron cuenta. Ellos dijeron, no vamos a poder. Están muy grandes. Qué diferente el tipo de pensamiento de David cuando enfrentó a un gigante. Él pudo haber dicho, no, busquen a alguien grandote, alguien de su tamaño. Busquen a alguien con experiencia. ¿Sabían ustedes que el de más experiencia para enfrentar a Goliat y el de más estatura, por lo que dice la Biblia de la altura que tenía, era Saúl, el rey? Pero el rey, que era el único que podía enfrentarlo, estaba escondido, miedoso. Y vino David. Y la expresión de David no dijo, no, es que yo tengo muchas habilidades, no, es que yo soy bueno para hacer esto, no, es que yo me acuerdo cuando no. David dijo, yo no vengo a ti con espada y jabalina. Yo no vengo a ti con mis habilidades humanas. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas a hacer algo, tienes que pensar que el que está detrás de todo es Dios. Que no lo vas a hacer a tu manera, que Dios va a abrir los caminos que tenga que abrir, va a abrir las puertas que tienes que abrir. Tal vez tu currículum vitae para un negocio
no es tan bueno como la de los demás. Pero cuando tú confías en Dios, Dios va a hacer que tu currículum sea el que la gente desee para que tengas ese trabajo. No te puedes desanimar. Muchos han estado a 1 metro de la tierra prometida y han abortado todo por un momento de desánimo. El desánimo viene principalmente porque no solo nos enfocamos en los problemas, en lo que estamos viviendo, pero no miramos a Jesús a través de la fe. El desánimo es el resultado de estar desconectados de Dios, de Cristo y de su Santo Espíritu. ¿Qué cree? ¿Cómo cree que hubiera resultado la vida de Job si no hubiera tenido la fe que tenía? Porque no solo murió su familia, doloroso, perder a todos los hijos de golpe. Todas sus empresas se colapsaron. Sus casas se quemaron. Y vemos un hombre no con un espíritu quebrantado ni derrotado, sino con un espíritu de perspectiva de fe. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Y más adelante declara algo que es como que más emocionante y dice: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. No pierda la heredad por el desánimo. Número 4 y último, la incredulidad. Aquí hay algo bien interesante, porque los siguientes versos que vamos a leer después del desánimo, miren cómo Dios o Moisés a través de Dios empieza a recordarles lo que él había dicho. Era la mejor manera de animarlos era con la palabra y recordarles los milagros que ellos habían visto. Y es lo que empieza a hacer Moisés. Vean el verso 29. Entonces os dije, está hablando Moisés, no temáis ni tengan miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Los está recordando, delante de vuestros ojos. Y en el desierto, acuérdense, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Ojo, y aún con todo esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Aún con todo lo que vieron. Hay personas que dicen no ver, hasta no ver creer, y hay gente que todavía viendo están cegados por la incredulidad. Ellos vieron todo lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, pero no creyeron. Mucha gente no cree en Dios, primero porque no conoce las promesas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar las promesas de Dios? Si tú conoces a Dios por la palabra, si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, si tu Espíritu Santo mora en tu vida, entonces vas a vivir confiando en Dios. ¿Cuántos aquí están ahora enfermos? Levanten su mano. ¿Han llegado con algún dolor, algún problema o tienen un familiar enfermo? Levanten su mano. Hay una promesa en la Biblia que dice que por las llagas del Señor somos sanos. ¿Usted cree esa promesa? Cuando yo me aferro a esa promesa, entonces Dios va a empezar a actuar. Hay un himno tan hermoso que un día vamos a cantar de esos antiguos que dice: fe mueve la mano de Dios.
Lo único que puede activar que Dios se vuelque a tu favor es tu fe. Que tú le creas a Él. Que a pesar de que esté nublado el asunto y el problema sea más fuerte, hasta el final, yo tengo que aprender a creer y a confiar en que Él tiene el poder para hacer lo que no veo, lo puede hacer. Yo creo que Él puede mandar ángeles sin que nos demos cuenta para bendecirnos. ¿Usted lo cree? Es más, Él es capaz no solo de mandar ángeles. Fíjese qué prueba para Elías. Les mandó un cuervo. No le mandó una palomita, que hubiera sido lo más bonito. O un águila, como dice la Biblia, que el águila representa el vuelo que como creyentes debemos de tener. O una palomita bonita, blanca, de paz. Le mandó un animal que para los judíos es abominación porque es carroñero. Y el Señor, cuando tenía el profeta hambre, agarró un pedazo de carne, de pan, y se lo puso en el pico a aquella ave. Oiga, qué tentación para aquel cuervo, ¿verdad? Llevar un bistec en su pico y que no fuera para él. Yo te voy a decir, Dios es tan poderoso que es capaz de mover a las personas que tal vez ni esperemos, que ni conozcan a Dios, tal vez las personas menos reconocidas, y va a mover para que lo que ellos tengan te lo entreguen a ti. Dice la Biblia que Él permite que los ricos y los impíos amontonen riquezas para que se los den a los hijos de Dios. Dios, ese es el Dios de poder en el cual yo tengo que creer y confiar, aunque mis ojos digan lo contrario, por lo que veo. La rebeldía, la murmuración, el desánimo y la incredulidad llevaron a más del 70% de Israel a morir en el desierto y no entrar. Incluso el líder tampoco pudo, porque en algún momento cayó en esto, en el desánimo. No pierdas a tu familia por esto. No pierdas la tierra prometida en esta tierra que Dios tiene para tu vida por esto. No seas rebelde a la voz de Dios, solo hazlo. No pierdas tu salvación por esto. El final está en la Biblia. Capítulo 1, vamos a leerlo, de Deuteronomio, y con esto termino. Capítulo 1, verso 34. Verso 34 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Diga conmigo, se enojó. ¿Dios se enoja? Sí. Si alguien está pensando que el Dios de amor que tenemos es el Dios que dice: ay, mi hijo está murmurando, mi hijo está rebelde, ay, pobrecito, es que no entiende, vamos a darle otra oportunidad. No, Él se enoja, porque es juicio y justicia. Y juró diciendo, y ya cuando juró, quiere decir, escuche lo que le voy a decir. Al decir, y juró, quiere decir que ya no se va a retractar. Ya no se va a retractar de lo que va a hacer. Ni tus lágrimas van a cambiar el destino de lo que Dios tenga. Escuche lo que estoy diciendo. La Biblia enseña que cuando Dios llega el momento en que Él ya no está furioso, porque no hemos aprendido después de tanto tiempo, cuando Él jura algo, véanlo en la palabra, cuando Él jura algo, lo mismo pasó con Saúl, ya no hay nada que pueda revertir el juicio que viene. Ni la oración, ni el ayuno. Eso era antes.
Y mire lo que dijo. Y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Fíjense qué hermosa heredad les había dado: la buena tierra que juré que había de darle a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él sí la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque siguió fielmente a Jehová. Todos los que fueron rebeldes, todos los que murmuraron, todos los que se desanimaron, todos los que no confiaron, no verán la tierra. Juró Dios, no la verán, y no la vieron. Y dijo el Señor: excepto Caleb, y más adelante, 2 versos más adelante, Josué. Ellos entrarán a la tierra y se la daré a sus hijos, porque ellos sí creyeron fielmente al Señor. Este es el contexto de una historia que usted ya sabe, que es cuando fueron los 12 espías. Esto que vimos fue la historia que Moisés estaba recordando de los 12 espías que enviaron a reconocer Jericó. Iglesia, ¿de cuál quiere ser? ¿De los que entren a la tierra y la posean, la buena tierra? ¿O de los que el Señor diga: voy a jurar que no la van a ver, que no la van a pisar? Y me encanta la expresión, porque Dios es un Dios que sabe contar nuestros pasos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Abraham, el padre de todos ellos: todo lo que tu pie pisare será tuyo? ¿Se acuerdan? Y ahora le dice a Caleb: y le voy a dar, no uno de 7 por 8, no le voy a dar 1 hectárea ni 2, le voy a dar todo el territorio que pisó, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no quiero perder mi heredad. Yo no quiero perder lo que Dios tiene. Yo no quiero perder. Yo sé que Cristo viene pronto. Sin embargo, mientras estemos en vida, hay una heredad aquí que Dios quiere que tengamos. Alguien dijo: sí, pero cuando venga Cristo nada me voy a llevar. Es cierto. Así, si hubiera sido ese pensamiento, el Señor ya no lo hubiera dicho. Y es cierto que no nos vamos a llevar nada, pero Él hizo las cosas para que la disfrutemos, para que sus hijos disfruten no solo el cielo, para que también disfrutemos en esa tierra. Póngase de pie, iglesia, por favor. Gracias, Señor. Gracias. Puede levantar sus manos al cielo, por favor. ¿Y por qué no empezamos agradeciéndole a Dios? Dígale a Dios: gracias. Vamos a recordar las 3 heredades. Primero dígale: gracias por mi salvación. Y yo sé que tengo una herencia en el cielo. Tengo una herencia que no quiero perder, porque quiero llegar a ella, a ese cielo prometido. La herencia más hermosa de estar contigo para siempre, de caminar contigo y estar contigo para siempre. Gracias por la familia que me has dado. Herencia de Jehová. Ayúdame, dame sabiduría a guardar esa heredad. Y gracias por esa tierra que tal vez ya estoy pisando, o que ya viene en camino, que tal vez ya estoy cerca de tomarla en esta tierra, esa bendición. Te doy gracias porque pensaste en mí, por amor, porque soy tu hijo. Pero ahora, Señor, yo te pido que no permitas que la rebeldía venga a mi vida. A partir de hoy yo quiero ser obediente a tu palabra, a tu voz.
Cierra mis labios y van a hablar perversidad. Que de mis labios solo salga esa palabra que hable fe, que hable esperanza. Que todos los días recuerde lo que tú has prometido para nosotros. Quita todo desánimo de mi vida. Tal vez, Señor, me he derrotado antes de tiempo porque no he confiado en ti. Quita de mí, Señor, toda incredulidad y ayúdame a aferrarme a tu palabra, a tus promesas. Y para esto yo te pido que vengas a mi corazón y que yo pueda tener ese encuentro personal contigo, que yo pueda disfrutar de tu presencia, porque yo quiero poseer la tierra que tú tienes para mí en el cielo, mi familia y mis finanzas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a regresar a esos principios, porque cuando yo soy obediente, cuando yo hablo con fe, cuando yo tengo no un espíritu desanimado, sino un espíritu de poder, de dominio, y cuando mi confianza esté en ti, a pesar de las circunstancias, se va a vislumbrar ante mis ojos lo que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame. Tenga un tiempo para bendecir a su familia. Hágalo. Dígale: Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. La herencia que tú me has dado. Ayúdame a encaminarlos. Ahora, no sé por qué, pero yo siento orar por esto. Levante bien su mano y diga: Señor, yo te pido sabiduría. Cuando tú me introduzcas a la tierra de bendición, en esta tierra, ayúdame a no olvidarme de ti. Ayúdame a honrarte con todo lo que tú me des. Ayúdame a ser sabio para poder no solo ser bendecido, sino bendecir a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si alguien tiene un sueño de hacer algo propio, un negocio, o está pidiendo a Dios por un mejor trabajo, en el nombre de Jesús, que tu espíritu abra puertas, que tu espíritu traiga sueños, que tú mismo, Señor, traigas a ellos esa posibilidad y sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora.